México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 12. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Aplicándose una relación de transferencias mercantiles completamente desfavorable para Pemex, que fue propiciada por los tecnócratas desde el sexenio de Miguel de la Madrid, tal y como la balanza comercial en el año 86 daba cuenta de ello, año el que Pemex importó 772.330 toneladas de 25 petroquímicos con un valor de 324.117 millones de dólares y exportó 630.000 toneladas de 14 petroquímicos que produjeron solo 29.31 millones de dólares en divisas. La balanza comercial acusó un déficit de 581.74 toneladas por valor de 294.98 millones de dólares. Así que para el segundo semestre de 1986, Pemex abandonó el control del mercado nacional de petroquímicos, que adicionalmente se basaba en su compra en dólares en el exterior para su reventa en pesos en el mercado nacional. En otras palabras, las casas matrices de las mismas empresas, situadas en Estados Unidos y Europa, utilizaban a Pemex de agente comercial para subsidiar el traslado de petroquímicos básicos para operar en México, su transformación en petroquímicos secundarios con valor agregado a partir de la mano de obra más barata del mundo, y a partir de las prohibiciones norteamericanas y europeas para la operación de procesos industriales altamente contaminantes, como lo son los complejos petroquímicos trasladados al tercer mundo. Lo que a su vez implicó el que la administración de la madrista resolviera aquella condición desfavorable privatizando 36 petroquímicos que se entregan a los intereses monopólicos de las empresas transnacionales. La clasificación de petroquímicos como básicos y secundarios es arbitraria, ya que la cadena de procesamiento en plantas produce ambos indistintamente. Además, la llamada petroquímica secundaria es la que obtiene las mayores ganancias con los productos terminados. Y de manera subrepticia, pero efectiva, se procede a ir vendiendo los activos de Pemex que, ubicados como empresas filiales, se podían ir entregando al capital privado sin hacer escándalo ni contravenir las leyes vigentes, con una constitución parchada de reformas que la van poniendo al modo que favorece al nuevo espíritu burgués, procediéndose a vender empresas filiales de Pemex rentables en la rama petroquímica. Tal fue el caso de Tetraetilo de México S.A. y Hules Mexicanos S.A., con ventas por exportaciones de 53.1 millones de dólares. La primera fue comprada por Polizar Ltd. y la segunda estaba por entregarse nada menos que a DuPont de Nemours Company. Y decía el informe presentado por Cuauhtémoc: estas dos empresas son las más rentables de Pemex, conjuntamente con Petróleos del Norte, Petronor, situada en Huecho, España, y con una capacidad instalada de 210 millones de barriles diarios, con la que se cubre el 18% del mercado petrolífero de España. No existe justificación alguna para estas ventas y se debe exigir una rectificación. Esto último levanta la sospecha de estar haciendo de Pemex la nodriza petrolera de nuestras metrópolis coloniales. Bien cierto que, por tanto, se hace necesario un cambio radical en la política de administración de Pemex, que continúa siendo vista como una empresa benefactora del gobierno y los empresarios privados nacionales y extranjeros. Tal era la propuesta fundamental en la campaña del Frente Democrático Nacional, liderado por expriistas desprendidos del PRI tecnocratizado: restablecer un gobierno de corte nacionalista y recuperar el petróleo para beneficio de la nación. Por algo ocurría que a pocos meses de la elección presidencial, la campaña anti-Cuauhtémoc arreciaba. El cartón de Naranjo, el número 604 de Proceso, daba cuenta de ello. Dibujo en donde se ve al ingeniero rodeado de carteles prohibitivos: prohibido por la moral, prohibido por la autoridad, prohibido por el PRI, prohibido y punto. Otro error garrafal radicó en descuidar el transporte de los hidrocarburos, concedidos tanto
en la transportación terrestre como en la marítima a empresas particulares, lo que resulta más oneroso en el caso de la marítima. El transporte internacional de crudos está controlado por las empresas petroleras transnacionales dueñas de los barcos, quienes sistemáticamente violan los contratos desde el uso mismo de los muelles con retraso, las cantidades pactadas, especificaciones, etc. Pérdidas que son absorbidas por Pemex. Volviéndose costumbre el que Pemex compense con lacerante generosidad los errores cometidos por empresas capitalistas, compensaciones que suman cifras multimillonarias, garantizándoles sus ganancias y no solo a las empresas del transporte, sino a toda empresa privada que hace negocios con la paraestatal. El deficiente manejo de la flota petrolera es un aspecto más, pero importante, de la administración deficiente en favor de empresas extranjeras y causa de la acendrada corrupción. En mayo del 89, un buque tanque petrolero de gran calado, propiedad de Pemex, el Acatún, con apenas 6 años de servicio, permanecía anclado en alta mar, frente a Coatzacoalcos, Veracruz, viendo pasar a buques noruegos y de la Gran Bretaña transportando crudo y gas a Texas, con resultas de que el deterioro de Acatún y el de su hermano, el Cantarell, les priva del permiso requerido para arribar a puertos norteamericanos, siendo considerados de alto riesgo. Y eso que el Cantarell y el Acatún venían a ser los buques nuevos de la flota. Sí, nuevos pero mal cuidados. De los dos, el Cantarell era el que estaba en peores condiciones. Para ser preciso, mal administrados por evidente negligencia burocrática, perversión inducida, accidentes sospechosos, riesgos absurdos que dan a pensar. En noviembre de 1983, poco después de estrenado, el Acatún se vio involucrado en un contrabando de aparatos eléctricos. Nunca se aclaró el caso. En junio de 1985, cuando cargaba gas en el muelle 2 del complejo Pajaritos, una chispa provocó una explosión en la cubierta. El jefe de máquinas, arriesgando la vida, condujo el barco a alta mar y evitó una desgracia mayor. El año pasado, cuando Acatún navegaba por el Canal de Panamá, chocó con otra embarcación menor. Y en septiembre, cuando regresaba de Galveston, Texas, en dirección del huracán Gilberto, quiso regresar a los muelles de seguridad de Estados Unidos, pero Pemex le dio la orden de capotear la tormenta. Dicen los marineros, rodeamos Cuba, pero de todas maneras nos alcanzó. El barco tronaba, era como una cáscara en la que jugaba el mar. Cuando está vacío, puede quebrarse. Para cuando la flota de Pemex en general era un desastre, con 50 buques tanque, de los cuales 33 eran propios y 17 rentados, muchos de ellos con un historial que revela su deficiente administración. Así, por ejemplo, el buque tanque Mariano Escobedo fue reparado en septiembre de 1981 a un costo de 632,000 libras esterlinas y un año después fue dado de baja porque tenía fracturas. El BT Cuauhtémoc, a punto de cambiar su nombre, estaba inactivo desde 1981, cuando todavía no lo acababan de reparar. Se incendió su cuarto de máquinas. El BT Venustiano Carranza está inactivo desde hace un año y no se autoriza la compra de refacciones. Lleva parado 448 días, a un costo diario de $6,500. El José María Morelos, el Plan de San Luis, el Álvaro Obregón, el Plutarco Elías Calles, todos están por el estilo. Y Q Bono, ¿de quién es el negocio? Todo lo cual a la vez no hace sino revelar también que la dependencia del país subdesarrollado que compra maquinaria e infraestructura queda obligado a seguir erogando dólares para pagar el mantenimiento y las refacciones, haciendo difícil el capitalizar las ventajas de la nacionalización si no se complementa con un desarrollo integral. A la sazón, Pemex mantenía en secreto la cantidad que se erogaba para mantener el alquiler de naves extranjeras, pero en los últimos 3 años, a 1989, había gastado un promedio de $220 millones en ellos, cuando que en mayo del 86, en un desplegado dirigido al presidente de la Madrid, los trabajadores de la sección 10 de Minatitlán aseguraban: los nuevos funcionarios del nuevo Pemex no informan que tienen alquilados más de 130 barcos que se llevan millones de dólares mensuales.
fue el caso de que Pemex había contratado un barco canadiense para transportar gasolina. Como no dio las especificaciones, ahora lo usan para transportar diésel. Y aunque deberían pagarle menos, le respetaron el contrato. Apenas tiene un mes. Tiene los tanques oxidados. ¿Cómo se llama eso? La corrupción a lo grande, involucrando lo mismo a Díaz Serrano que a la quina, lo que es igual a corrupción en la cúpula de la empresa estratégica. Y había más peces gordos incluidos. Cantarell y Acatún le costaron 5 años de cárcel a Jorge Díaz Serrano. Sergio Bolaños y el sindicato petrolero se asociaron en Petroflota con buques tanque. Mario Ramón Beteta, exdirector de Pemex y actual gobernador del Estado de México, fue acusado de fraude con otros 2 barcos, propiedad de Isidro Rodríguez. En Argel se descubrieron barcos fletados por la quina y por Salvador Barragán Camacho. Ahí tuvieron que refugiarse por fallas mecánicas. Cuando iban a vender petróleo a Rotterdam, según denunció Eberto Castillo en septiembre de 1983, cuando era dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores. Consecuencias: Petroflota teniendo 10 remolcadores, a 6 los tenía varados, mientras que sus 3 buques tanque duraron apenas 4 años, terminando por tener a sus principales accionistas detenidos. En lo que se hace notar que otro exdirector, el sucesor de Díaz Serrano, también le entró al negocio. Mario Ramón Beteta no escapó al escándalo de los barcos. En julio de 1986 estalló la guerra entre la quina y el director de Pemex. El sindicato denunció que Beteta había favorecido a Isidoro Rodríguez, que, con un capital mínimo, pero con el aval de Pemex, compró los barcos Antonio Dovalí Jaime y Antonio J. Bermúdez para rentárselo a Pemex. En 1988, poco antes del 50 aniversario, Pemex dio por terminada la asociación con la empresa de Isidoro Rodríguez sin dar mayor explicación, por lo que el affair de los barcos siguió siendo escándalo. Y a todo esto, ¿qué bono con tanta corrupción? Resultado, Pemex seguiría acudiendo a su negocio favorito, contratar servicios extranjeros para que le hagan el trabajo a costos elevados.